La historia comienza con la idea de que reencarnar en una novela no te convierte automáticamente en el personaje principal. Algunos se convierten en santos que pasan por un infierno antes de encontrar el amor. Otros nacen como villanas que se apoderan del poder con pura fuerza. Y luego están los que terminan siendo meros extras, viviendo una vida tranquila y normal lejos de la trama principal. Pero, sinceramente, ese tipo de vida no está nada mal. Te da un trabajo estable, un hogar acogedor y humilde, una familia preciosa y amigos con los que puedes ser tú mismo. Pasamos a nuestra heroína Lena, de pie con su novio, quien le pide que espere un segundo. Ella lo describe como un chico dulce y guapo al que jamás dejará ir. Le pregunta directamente si piensa pasar toda su relación solo tomados de la mano y reservando los besos para la boda, pero él dice que no. Entonces ella le pregunta sin rodeos si no quiere besarla y él lo niega rotundamente. Le dice que hay algo que aún no le ha mencionado, pero ella le dice que no importa. Ella añade que él puede decírselo más tarde, pero ahora mismo le dice que simplemente se entregue a ella. Ante su insistencia, su novio la agarra y la sorprende con un beso rápido. La llama por su nombre, Lena, y le dice que le dará todo lo que tiene. Lena piensa para sí misma que nunca esperó que las cosas avanzaran tan rápido. Piensa que no está tan mal. Aparte de que su novio es increíblemente guapo, su vida era bastante ordinaria. Era una vida simple y tranquila, que es precisamente por lo que pensaba que era la vida más feliz posible. Pero eso era solo una ilusión. Su novio de repente le pregunta a dónde cree que va, advirtiéndole que no intente robar al emperador y huir. Lena recuerda, diciendo que todo esto fue antes de que descubriera quién era él en realidad. La escena cambia al lugar de trabajo de Lena en el departamento del tesoro del Palacio Imperial de Regentia. Su jefe la llama señorita Carolina Díaz y le pregunta bruscamente si está tratando de burlarse de él. Carolina describe el caos en su vida diaria como algo que siempre golpea sin previo aviso. Carolina le pregunta a Sir Donovan si hay algún problema y él golpea su escritorio furioso. Le grita en la cara, diciéndole que mire bien el documento que entregó porque el informe fiscal original del territorio Albron ha desaparecido por completo. Él la regaña constantemente, diciéndole que la celebración de la victoria de su majestad está a menos de una semana y que todos los departamentos tienen que presentar sus informes, preguntándole si está tratando de avergonzar al tesoro. Carolina responde que reorganizará todo y lo volverá a presentar antes de que termine su turno. Él, enfadado, le pregunta quién le dio permiso para irse y le ordena que lo arregle antes del almuerzo. Su compañera Constance susurra, preguntándole si Lena está bien. Constance aclara que se refiere a la actitud de Sir Donovan. Él fue quien le dijo que eliminara los archivos de Albron en primer lugar, así que ¿por qué está desquitándose con ella ahora? Constance se ofrece a tomar algo después del trabajo para relajarse, y Lena acepta. Constance le dice a Lena que aguante hasta el final del turno, pero Lena piensa para sí misma que no le molesta en absoluto. Lena compara su situación actual con su vida pasada, que estaba llena de exceso de trabajo tóxico, jefes horribles, acoso laboral y lidiar con quejas desagradables de los civiles. Concluye que lo que está sucediendo ahora es un paseo por el parque. Recuerda que recientemente recuperó los recuerdos de su vida pasada después de colapsar por agotamiento y estrés, dándose cuenta de que reencarnó como Carolina Díaz, un simple personaje secundario en una novela, aunque solo es una extra que ni siquiera fue mencionada en la historia original, y una oficinista de bajo rango otra vez, en realidad se siente cómoda en esta vida estable y tranquila. Y lo mejor de todo, no hay horas extras esta noche. La novela en sí era una historia de amor entre un emperador tirano obsesionado con la guerra y una protagonista femenina brillante y casi santa. La protagonista femenina, que murió injustamente, vuelve a la vida por una bendición divina, se reencuentra con el protagonista masculino y comienza una relación falsa con él, y al final, se enamoran de verdad. Pero desde la perspectiva de una extra, el romance no es la prioridad. La supervivencia es lo que más importa. Todo lo que Carolina desea de esta segunda vida es trabajar normalmente, jubilarse con seguridad a una buena edad y disfrutar de una jubilación tranquila con sus ahorros. Ella admite que no ha perdido completamente el interés por el romance, pero simplemente no hay oportunidad ni el hombre adecuado a su alrededor. Así que decide concentrarse en su trabajo para evitar morir de agotamiento otra vez. Pero entonces, su compañera de trabajo suelta la bomba de que tiene que trabajar horas extras. La compañera se queja de que Donovan le ha echado otra montaña de trabajo y que puede que tenga que quedarse toda la noche, diciéndole a Lena que se vaya a casa. Lena inesperadamente se encuentra con algo de tiempo libre y decide parar en el parque a ver a los gatos de camino a casa. También decide comprar algo para cenar. Ve unas fresias, que son raras en esta época del año, y piensa en comprar un ramo para decorar su casa. Entra en la floristería y pregunta por las fresias que vio fuera. El florista le dice que es el último ramo y le pregunta si quiere que se lo envuelvan, así que acepta. Siente que coger el último ramo es especial y planea ponerlo junto a su ventana. Mientras admira los hermosos colores de las flores, alguien se le acerca. El hombre misterioso habla con el florista, diciendo, disculpe, pregunta si les quedan fresias. Carolina describe este evento
momento como un caos que siempre llega en el momento más inesperado y se pregunta cómo alguien puede ser tan ridículamente guapo. Piensa que algunas personas poseen una belleza tan impresionante que no solo sacuden tu vida diaria, la ponen patas arriba. Ella lo mira con admiración. Nota que sus ojos son como el sol. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se pregunta si lo miró demasiado tiempo mientras el hombre repite su pregunta al florista. El florista se disculpa y le dice que acaban de vender el último ramo. Carolina se da cuenta de que el ramo que tiene en la mano es el último. El hombre pregunta si hay otra floristería cerca que venda fresias, pero el florista responde que podría ser difícil ya que no es temporada. Carolina se vuelve hacia el hombre y dice que no conoce su situación, pero parece que estas flores son más importantes para él y se ofrece a regalárselas. Carolina sonríe, diciendo que de todos modos no las necesita desesperadamente. El hombre le da las gracias y promete devolverle su amabilidad. Luego llama al florista y le entrega una bolsa de dinero, diciéndole que la use para pagar todas las flores que la joven quiera. Carolina está atónita, preguntándose qué demonios está pasando. El hombre sale silenciosamente de la tienda mientras ella se queda allí completamente congelada. Carolina sale de la tienda cargando una cesta rebosante con flores. Piensa para sí misma que realmente no necesitaba tantas flores, pero no pudo negarse porque la florista parecía a punto de echarse a llorar. Describe al hombre como una persona muy extraña. Nunca había visto a nadie tan guapo en su vida y a juzgar por su tono severo, supone que podría ser un soldado que regresa de la guerra, pero como le habló informalmente durante su primer encuentro, podría ser un noble. Decide que no es asunto suyo. Y bueno, al menos se llevó un buen espectáculo. Se dirige al Parque Grizzly, pensando que su vida es un ciclo continuo de trabajo y hogar, y que una agradable sorpresa como esta de vez en cuando es realmente agradable. De repente, ve al mismo hombre misterioso parado en la puerta del parque, lo que la deja completamente atónita. Nota que sostiene un osito de peluche, concluyendo que tiene algún asunto que tratar en el Parque Grizzly. Ella se pregunta si vino a visitar el cementerio dentro del parque, ya que lleva fresias y un osito de peluche y quiere informarle que la entrada principal está actualmente en construcción. Ella lo llama para informarle. Él de repente se da la vuelta y agarra su brazo. Las flores salen volando de su cesta cuando se sobresalta por su repentino movimiento. Carolina se estremece de dolor cuando el hombre le agarra la muñeca de repente. Nerviosa, le pregunta si la recuerda, explicándole que se acaban de conocer en la floristería. El hombre la recuerda como la que le regaló las fresias. Ella le dice que no quiere nada grande, solo iba a contarle sobre el Parque Grizzly. Le explica que la entrada principal está en obras, así que tendrá que dar un rodeo para entrar. Añade que cerrará pronto, así que tiene que darse prisa. El hombre le agradece la información y ella responde que no vale la pena mencionarla, pero justo cuando está a punto de irse, él nota un moretón en su muñeca. El hombre la detiene de repente, pidiéndole que espere para poder revisarle la muñeca. Ella intenta asegurarle que está perfectamente bien, pero él insiste, diciendo que prefiere que no lo vean como un sinvergüenza. Le toma la mano para examinar el moretón de cerca. Él la tranquiliza diciéndole que no parece tener la muñeca rota, pero añade que, a juzgar por la hinchazón, el moretón probablemente durará 1 o 2 días. Le dice que se pondrá en contacto con un médico cercano al templo para que pueda ir a que la traten, lo que la sorprende por la mención de un templo. Él confirma sus palabras y le dice que solo mencione el nombre de Everett Roas. Después de que él se va, ella se da cuenta de que ese es su nombre y piensa que es un nombre único que es bastante difícil de olvidar. Más tarde esa noche, se ve a Everett Roas saliendo de un cementerio dentro del parque. Otra persona que lo está esperando lo sorprende. El hombre se dirige a Everett como su majestad, el rey Edwin, y le pregunta si ha terminado sus asuntos. El emperador Edwin pregunta cómo sabía su ubicación, y el hombre responde que solo hay una razón por la que su majestad dejaría su puesto hoy, que hoy es el aniversario de la muerte de la señorita Bliss. El hombre culpa al emperador por desaparecer sin decir palabra, especialmente con la celebración de la victoria a la vuelta de la esquina y él saliendo sin guardias. El emperador minimiza el peligro, pero el hombre insiste en que debe tener cuidado. Le pregunta al emperador si pasó algo. Parece estar recordando lo que acaba de suceder. Por un breve instante, recuerda su encuentro con Carolina. Luego responde que no pasó nada. Al día siguiente, Carolina está sentada en su escritorio y nota que su muñeca está casi completamente curada. Piensa que ni siquiera necesitaba ir al templo, ya que una simple pomada que le costó una moneda de plata fue suficiente. Se explica a sí misma que no puede justificar gastar la mitad de su sueldo anual en un pequeño moretón, aunque el templo lo hubiera curado al instante. La narración explica que el templo es una organización que brinda ayuda, incluyendo la curación de los heridos mediante el poder sagrado otorgado por la diosa Menos. Pero, para evitar que la gente abuse de este poder para lesiones menores, cobran una cuota de donación fija y escandalosamente cara. Independientemente de la gravedad de la lesión, a Carolina le parece extraño que Everett le haya dicho que fuera al templo, preguntándose si no tiene ni idea de cómo funciona el mundo real, pero lo deja pasar por su apariencia, diciendo que no importa
pregunta si está un poco desconectado de la realidad. Sus pensamientos se ven interrumpidos por los gritos de Sir Donovan, quien llama a su compañera de trabajo Constance por un asunto urgente. Reprende severamente a Constance, preguntándole cuándo piensa entregar el informe requerido y amenazándola con una amonestación disciplinaria. Constance se disculpa, pero él le grita que le traiga los documentos de inmediato. Carolina suspira, pensando que otro día en la vida de una oficinista exhausta ha comenzado oficialmente. Constance se queja de que ordenar 8 años de registros fiscales de los 7 territorios en un solo día es una locura y que Donovan ha perdido completamente la cabeza. Añade con rabia, ¿por qué no le dice directamente que la quiere muerta mientras ella y Carolina están atrapadas haciendo horas extras otra vez? Carolina nota que Donovan ha estado actuando demasiado sensible últimamente. Mientras Constance rompe su pluma favorita por pura rabia, Carolina se pregunta si está ansioso por el regreso triunfal del emperador y Constance responde que es obvio. Explica que Donovan solía alardear de sus conexiones con el duque Camelot, así que debe estar absolutamente aterrorizado ahora mismo. Constance señala que el duque Camelot es el líder de la facción aristocrática occidental y el hombre más poderoso del imperio después del emperador. Carolina pregunta qué tiene que ver eso con la ceremonia de regreso y Constance se sorprende de que no lo sepa. Constance deja caer los rumores que circulan en el palacio, que su majestad va a purgar al duque de Camelot en cuanto regrese. Añade que no es solo el duque, el emperador planea una limpieza masiva de todo el imperio. Todos los nobles que se enriquecieron durante la guerra van a ser aniquilados. Constance dice emocionada que los dragones falsos que actuaron como reyes mientras el verdadero dragón estaba ausente están totalmente acabados y que no puede esperar a ver la sangre derramarse. Carolina comenta que es solo un rumor, pero admite que en este punto el emperador es exactamente el tipo de persona que haría precisamente eso. Recuerda que, antes de conocer a la protagonista femenina, era la definición de manual de un tirano en las novelas románticas de fantasía, tomando el trono después de purgar al emperador anterior y otras ramas reales, y pasó 8 años en interminables guerras sangrientas. Debido a esto, Carolina se siente cada vez más ansiosa, aterrorizada de que el Ministerio de Finanzas quede atrapado en el fuego cruzado. Imagina su vida pacífica hecha pedazos, esperando que esta prueba pase sin problemas. Constance dice que honestamente quiere que la ceremonia se lleve a cabo lo antes posible porque esa es la única manera de escapar de este infierno de horas extras. Constance empieza a llorar de puro agotamiento. Carolina le ofrece su ayuda, ya que casi ha terminado su propio trabajo, lo que hace a Constance increíblemente feliz. Constance abraza a Carolina, expresando su gratitud y llamándola la mejor amiga del mundo. Añade que conocer a Carolina en la academia fue lo más afortunado de su vida. Entonces, Carolina se ríe y le dice que le entregue los archivos. Constance le pasa una pila de documentos. Carolina nota algo sospechoso en los documentos que Constance le ha entregado. Descubre que son archivos de los territorios occidentales, aunque ella se encarga de los orientales. Entonces, Constance le dice que Donovan los tiró sobre su escritorio y le ordenó que lo hiciera. Carolina pregunta si separó estos documentos a propósito y Constance lo confirma. Explica que la persona a cargo del oeste es el hijo de un noble, así que probablemente Donovan le endosó el trabajo porque es un blanco fácil, señalando que no es la primera vez. Constance piensa para sí misma que, como siempre, es la única que tiene que sufrir. A Carolina le parece extraño cambiar a la persona encargada del trabajo, pero no ve nada malo en los datos en sí. Decide que estará bien y sigue trabajando. Finalmente, llega el fin de semana. Carolina va al parque Griselle para alimentar a los gatos callejeros que cuida habitualmente. Se siente feliz, llamando a esto su verdadera sanación de fin de semana. Se disculpa con los gatos por haber estado tan ocupada últimamente y les promete comida. Les deja algo de comida junto a una fuente. Reflexiona sobre cómo no ha tenido un momento de paz debido a trabajar los fines de semana, pero disfrutar de este tiempo libre ahora la hace muy feliz. Piensa que debería ocuparse de sus tareas y compras pronto, pero decide que tiene mucho tiempo para simplemente relajarse. De repente, uno de los gatos sale corriendo. Carolina lo llama, preguntándose a dónde va justo en medio de la comida. Sigue al gato solo para encontrarlo saltando sobre un hombre que lleva una capa. Se congela en shock cuando se da cuenta de que el hombre es Everett Roas. Entra en pánico por lo que el gato acaba de hacer, pensando que cualquiera que vea esto asumirá automáticamente que ella es la dueña. Ella da un paso adelante con vacilación para disculparse, explicando que es un gato callejero que vive en el parque. Mientras se ofrece a pagar, se fija en su ropa y nota que él ya se ha marchado sin decir una sola palabra. El hombre se fue del lugar abruptamente, dejándola completamente desconcertada. Se pregunta si la ha ignorado a propósito. Siente que su comportamiento es totalmente ridículo. Aún recuperándose del shock, se pregunta cómo alguien puede ignorar a otra persona de forma tan grosera. Le resta importancia, pensando que no eran cercanos, pero siente que su reacción ha sido exagerada, preguntándose qué significaba esa mirada que le había dirigido. Carolina se siente molesta porque Everett la ha tratado como una acosadora.
acosadora. Pensando que todos a su alrededor están obsesionados con él solo por su cara, decide olvidarlo e irse a casa, suponiendo que probablemente no volverá a cruzarse con él. De repente, suelta un grito de pánico. Ve a Everett hablando de nuevo con otro hombre, así que instintivamente se esconde por pura sorpresa. Le parece extraña su propia reacción, ya que no ha hecho nada malo para justificar esconderse. Decide actuar con confianza y marcharse del lugar en silencio. Al pasar junto a ella, Everett nota que se aleja. Para animarse, decide comprar pan recién hecho. Piensa comérselo con mermelada después de limpiar la casa. Considera que esta es la mejor manera de relajarse para un personaje reencarnado como ella. Por tercera vez, se topa con Everett Roas otra vez. Se miran fijamente en completo silencio. Everett comenta que se ven mucho, bruscamente, preguntándole qué quiere de él. La mira fijamente, acusándola de seguirlo, pero ella no le responde y simplemente se va. Regresa resentida, pensando que la idea de que lo esté acosando es completamente absurda. Luego se aleja sacando la lengua, murmurando que también puede jugar al juego de fingir que no conoce a la gente. Él la ve alejarse, luego se da la vuelta y se va. La escena cambia a Everett entrando en un café. El dueño del café, Kais, lo recibe y le pregunta si quiere su pedido habitual. Everett hace un comentario sobre la ropa de Kais. Entonces, Kais le recuerda que está allí en una misión oficial y le pregunta por qué está de visita a esa hora. Supone que tiene que ver con el duque Camelot y le dice que el papeleo aún no está listo, pero el emperador lo niega. El emperador le pregunta a Kais si cree en las coincidencias. Explica que se topa con la misma mujer cada vez que sale del palacio imperial. Añade que ha sucedido varias veces. Incluso ese mismo día, Kais se ve visiblemente preocupado y el emperador se pregunta si podría tratarse simplemente de una coincidencia. Kais le pregunta al emperador si sospecha que es una asesina o un espía, y el emperador responde que no está seguro, pero añade que, sinceramente, no lo parece. Recuerda que, en el instante en que la agarró de la muñeca, supo que no tenía ninguna intención de atacar. Señala que sus manos nunca han empuñado una espada y que se acercó a él sin ninguna preocupación. Recuerda la mirada inexpresiva de su rostro cuando lo miró. Concluye que definitivamente no es una asesina ni un espía. En cambio, parecía más bien una cachorrita criada por alguna dama noble. El emperador decide que necesita averiguar si estos encuentros son fruto del destino o una trampa. Kais acepta seguir sus órdenes. Una clienta pide la carta, así que Kais se apresura a atenderla, mientras el emperador se siente incómodo por las miradas de admiración que le dirigen. El emperador se da cuenta de que el café siempre está lleno de gente. Aunque el café que sirven es una auténtica basura, oye a algunos clientes cotilleando sobre lo guapo que es el dueño del café. Se pierde en sus pensamientos, incapaz de sacarse el asunto de la cabeza. Se pregunta por la identidad de esa mujer, Carolina. La escena vuelve a Carolina en su oficina, enterrada bajo montañas de papeleo. Su compañera, Constance, se queja de que está perdiendo la cabeza con tanto trabajo. Carolina piensa que, a este ritmo, va a morir de exceso de trabajo otra vez, igual que en su vida anterior. Nota que su jefe, Donovan, está inusualmente callado hoy. Normalmente ya habría montado un escándalo enorme 10 veces, pero hoy parece un hombre acorralado. De repente, los caballeros imperiales irrumpen en la oficina. El comandante ordena a todos que se queden quietos y se alejen de sus escritorios, y anuncia que están aquí para arrestar a los responsables de aceptar sobornos del duque Camelot y de crear fondos ilícitos. Todos están completamente conmocionados y Carolina piensa inmediatamente en Donovan. Se convence de que Donovan ha cometido un crimen gravísimo. El comandante repite su orden para que todos se alineen contra la pared. Lee un pergamino que anuncia el arresto de todos los individuos involucrados en el caso de soborno del duque Camelot y el fondo ilícito. El personal susurra entre sí, preguntándose qué está pasando, y se preguntan por qué Donovan permanece completamente en silencio sin hacer nada. El comandante se acerca a Donovan y verifica su identidad. Le dice que, según su investigación interna, fue puesto a cargo de los asuntos financieros del territorio del duque Camelot y de toda la región occidental, y que la evidencia muestra que, después de asumir el cargo, falsificó documentos intencionalmente para ayudar a crear un fondo secreto ilegal. El comandante agrega que también descubrieron pruebas de que aceptó sobornos en múltiples ocasiones utilizando dinero malversado de los registros fiscales manipulados. Donovan se queda paralizado por la conmoción ante las acusaciones. Afirma que es imposible y que debe ser un error, pero el comandante replica diciendo que descubrirán la verdad durante el interrogatorio. El comandante agrega que, como la persona a cargo, él, junto con el empleado que redactó el informe de la región occidental, será interrogado, y ordena a sus hombres que traigan a Andrew Novin para interrogarlo también. Carolina está completamente conmocionada. Al reconocer el documento mostrado como el informe de comercio de materiales estratégicos para la región occidental, se da cuenta con absoluto horror de que este es exactamente el trabajo que hizo para Constance. El comandante le pregunta a Novin si él fue quien preparó el informe, pero Novin lo niega, afirmando que no lo escribió él mismo. Luego señala directamente a Constance
Constance, afirmando que ella fue quien lo escribió. Constance está atónita por su acusación. El comandante le pregunta a Constance si lo que dijo Novin es cierto, mientras Carolina la llama presa del pánico, pero Constance le dice al comandante que, aunque no puede estar 100% segura con una rápida mirada, la letra se ve exactamente como la suya. Los caballeros comienzan a arrestar a todos los involucrados, incluidos Donovan, Novin y Constance. El comandante ordena que se los lleven mientras Carolina observa todo desarrollarse en absoluto shock. Sus colegas le preguntan qué está pasando y si Constance realmente malversó el dinero. Alguien se pregunta por qué lo haría. Mientras Carolina intenta mantener la calma, se da cuenta de que actuar impulsivamente ahora no ayudará en nada a Constance. De hecho, solo conseguirá que otra persona acabe en la cárcel. Comprende que el hecho de que esos documentos de la región occidental terminaran en manos de Constance no fue casualidad. Fue una trampa desde el principio. Alguien planeaba culparla de todo, y este era el sucio y turbio plan de Donovan. Aprieta el puño, decidiendo que no se va a quedar de brazos cruzados. Regresa a su escritorio, pensando que los registros siguen ahí y que los números no mienten, y jura que Donovan pagará un precio muy alto por meterse con Constance. Más tarde esa noche, Kais estaba cerrando su cafetería, extrañado de que ningún cliente hubiera terminado su café ese día. Aunque su clientela habitual había aumentado, todos dejaban el café a medio terminar, lo que lo desconcertaba por completo, ya que usaba granos y equipos de primera calidad. Justo cuando está a punto de cerrar, entra una nueva clienta. Es Carolina, que lleva un archivo lleno de documentos. Deja escapar un profundo suspiro, pensando que había acabado justo en el lugar que más quería evitar. Se lo había repetido hasta la saciedad, no debía involucrarse en la trama principal, pero esta era la única salida que podía encontrar. Sabía que el lugar parecía una cafetería normal, pero en realidad era una casa de seguridad del gremio de inteligencia personal del emperador. Carolina continúa su explicación, señalando que el dueño de la cafetería, Kais, era el jefe del gremio de inteligencia y uno de los confidentes más cercanos del emperador. Precisamente por eso había venido, tras haber reunido toda la información posible para ayudar a Constance. Pero sabía que, a menos que descubriera quiénes estaban involucrados, detalles importantes de cualquier informe podrían ser fácilmente ignorados o encubiertos intencionadamente. Si quería salvar a Constance, tenía que asegurarse de que esta información llegara directamente al emperador. Carolina entra en la cafetería y nota que parece completamente normal. De hecho, está abierta. Kais la recibe y le pregunta en qué puede ayudarla. Carolina se da cuenta de que es el hombre que buscaba, recordando la descripción que le daba la novela, Kyle Seymour. La descripción de la novela es sorprendentemente acertada, ya que se parece exactamente a un personaje trágico, segundo protagonista masculino. Pero a ella le parece un poco raro su saludo, como si pensara, ¿es normal que el dueño de un café le pregunte a un cliente que la trae por aquí? Ella simplemente responde que quiere una taza de café. Se congela cuando él la mira fijamente con una mirada penetrante. Él le pregunta seriamente si realmente solo vino por un café y le dice que no cree que esa sea la única razón por la que está allí. Le explica que, desde su punto de vista, parece que vino por una razón completamente diferente. Carolina entra en pánico, preguntándose si la ha descubierto tan rápido. Se da cuenta de que el jefe del gremio de inteligencia imperial está en un nivel completamente diferente, pero Kais añade que tal vez vino a ofrecerle una buena oportunidad de inversión. Se sorprende cuando se da cuenta de que en realidad él cree que solo vino a tomar un café. Carolina responde nerviosamente, disculpe. La actitud de Kais cambia repentinamente y se muestra más animado. La invita a sentarse, dejándola preguntándose qué está pasando. Se disculpa por el malentendido, explicando que rara vez tienen clientes a esta hora, especialmente alguien que viene solo por un café. Le pide que espere un momento mientras trae el menú. Carolina respira aliviada. Apenas había escapado de ser descubierta, pero nota que la personalidad de Kais es totalmente diferente de lo que esperaba, ya que la novela lo describía como tranquilo y culto, pero él no parece ser así en absoluto, lo que la lleva a concluir que la novela original no lo es todo. Kais le trae una taza de café. Ella se pregunta por qué actúa con tanta intensidad. Le da las gracias y toma un sorbo, pero se pregunta por qué la mira fijamente mientras bebe. Piensa para sí misma que es un tipo muy raro. De repente, su expresión cambia porque el café sabe fatal. Se pregunta si es veneno y piensa en escupirlo, pero no puede hacerlo delante de Kais. Lucha por tragar el café. Kais comenta que parece que no le ha gustado. Añade que pensó que era la mejor taza de café que había preparado este año, pero que no hay necesidad de que se obligue a beberlo. Carolina piensa en su oferta de servir café a otros clientes y se da cuenta de que era una prueba del gremio de inteligencia. Le sirvió ese café horrible para poner a prueba su paciencia, y mencionar a otros clientes significa que reprobó la prueba. Si ese es el caso, por muy horrible que sepa ese café, tiene que bebérselo. Ella le dice que lo deje, insistiendo en que beberá más, todo por el bien de Constance. Kais la observa atónito mientras se bebe hasta la última gota. Kais aplaude con admiración, diciendo que es la primera persona en terminar
una taza entera de café desde que abrieron, pero ella está luchando por no vomitar. Kais expresa lo profundamente conmovido que está como dueño de la cafetería. Carolina se pregunta por qué está diciendo tonterías en lugar de mencionar el gremio, pensando que decir la contraseña podría ser el último obstáculo. Justo cuando Kais está a punto de ofrecerle un trozo de postre gratis, Carolina lo interrumpe y suelta la contraseña. El halcón azul que vuela en el cielo es el que me guió hasta aquí. Espera superar esta parte sin problemas. Kais se da cuenta de que es ese tipo de clienta. Le pregunta qué tipo de trato vino a hacer, si a comprar o a vender. Ella le pide que revise el documento que trajo. Kais comienza a leer los documentos y descubre que es información sobre el duque Camelot y sus familias vasallas. Nota que contiene pruebas sólidas de las acusaciones en su contra, organizadas de forma increíble, pero le dice que será difícil pagar un precio alto por esta información. Ella pregunta por qué y él explica que el valor de la información depende de su rareza y esta se basa en registros públicos del Ministerio de Finanzas que eventualmente saldrán a la luz a medida que avance la investigación. Es el tipo de cosas que cualquiera podría encontrar si le dedicara el tiempo suficiente. Por lo tanto, es difícil ponerle un precio elevado. Ella le dice que si realmente cree que esta información no es valiosa, está viendo el árbol pero no el bosque. Carolina replica que el momento en que se obtiene la información es tan importante como su rareza, porque si se puede obtener la información correcta en el momento adecuado y usarla rápidamente, eso por sí solo vale una fortuna. Añade que, si no está interesado en una carrera contrarreloj, entonces no hay nada más que decir. Él coloca la mano sobre los documentos, admitiendo que esperaba eso de ella desde el momento en que llegó, reconociendo la verdadera naturaleza de su gremio. Añade que definitivamente no es una clienta cualquiera, declarándola ganadora. Carolina se emociona y se pregunta si el trato se ha finalizado. Kais le dice que decidirán después de escuchar sus condiciones. Carolina se sorprende de haber logrado convencer a Kais, pero él le pregunta sobre algo que le intriga. ¿Por qué pensó que el momento era perfecto para esa información? Ella responde que escuchó que su majestad tiene la intención de purgar al duque Camelot. Explica que dedujo que, si planea eliminar a los nobles corruptos, elegiría lanzar una incursión sorpresa antes de que pudieran ocultar cualquier evidencia restante en sus propiedades. Necesitaría cargos sólidos para lograrlo y pensó que estos documentos serían útiles. Él pregunta sobre la fuente de su información, mencionando al conde Lynx y dirigiéndose a ella como la señorita Carolina Díaz. Ella se queda completamente sorprendida, ya que nunca se presentó, preguntándose cómo sabe su nombre y por qué mencionó de repente al conde Lynx. Kais explica que, si fuera el conde Lynx, le habría dicho la ubicación del gremio de inteligencia, la contraseña e incluso su verdadera identidad. También se pregunta cómo es posible que ella sepa que el gremio pertenece a su majestad, el emperador. Carolina tartamudea, preguntándose si la está interrogando por lo que acaba de decir. Piensa para sí misma que lo sabe por la historia original, pero, honestamente, cualquiera podría adivinarlo. Ella responde que es obvio, ya que la contraseña secreta del gremio menciona al halcón azul, y todos saben que el halcón azul era el símbolo de su majestad cuando aún era gran duque. Explica que el imperio regentia fue fundado por descendientes de los dioses, lo que permitió a la familia imperial usar el escudo de la diosa durante generaciones. Sin embargo, el emperador anterior, tío del actual, que usurpó el trono, declaró que no permitiría que una rama lateral de la familia real usara dicho escudo. Con esa excusa, al actual emperador, que entonces era solo un gran duque, se le prohibió usarlo y el nuevo símbolo creado fue el del halcón azul. Originalmente, estaba destinado a insultarlo al señalarlo como miembro de una rama secundaria. Carolina continúa explicando que, después de que el actual emperador recuperara el trono mediante una sangrienta purga, el halcón azul se convirtió en su símbolo distintivo. Kais se pregunta si ella descubrió la verdadera identidad del gremio basándose solo en esta historia. Comenta que no es lo suficientemente conocida como para revelar todo, lo que hace que Carolina entienda que eso no basta para convencerlo. Ella añade con entusiasmo si existe alguien más que use el halcón azul como símbolo, afirmando que el hecho de que todos traten este tema con extrema precaución es prueba suficiente. Señala que es imposible encontrar tiendas o tabernas llamadas halcón azul, e incluso los caballos nacidos en el año del halcón fueron nombrados con variaciones como halcón celestial. Se imagina al emperador quejándose de lo injusto que es, ya que nunca obligó a los plebeyos a actuar así, mientras Kais comenta que a la gente le importa más de lo que él piensa. Kais se ríe y reconoce que todos tratan a esa figura con cautela. Finalmente, admite que convirtió sus suposiciones en realidad y decide escuchar sus condiciones. Carolina se alegra de haber llegado al punto clave. Le dice directamente que su amiga fue incriminada y arrestada, explicando que su nombre es Constance, que trabaja en el Departamento del Tesoro y que quiere salvarla. Kais comenta que los acuerdos de culpabilidad están fuera de su jurisdicción. Carolina enfatiza que Constance no es culpable. Intenta calmarse, sabiendo que perder el control arruinaría la negociación. Le dice que, dado que revisó los archivos, debe saber que los verdaderos culpables
responsables, Donovan y Andrew, fueron liberados tras el interrogatorio y viven cómodamente bajo arresto domiciliario, mientras su amiga sigue encerrada enfrentando interrogatorio sola. Añade con enojo que ni siquiera le han permitido enviarle objetos básicos como una manta o ropa limpia, preguntando si eso es justo. Reitera que Constance es inocente, por lo que no hay necesidad de un acuerdo de culpabilidad. Lo único que quiere es que su amiga regrese sana y salva, o al menos que la conecten con alguien que pueda demostrar su inocencia. Kais comenta que tiene mucha fe en su amiga. Carolina lo confirma, explicando que Constance ha sido su mejor amiga desde la academia. Kais le agradece sus respuestas y se disculpa por haberla incomodado, admitiendo que su trabajo lo vuelve paranoico. Luego anuncia que tienen un trato. Le pide que se reúnan de nuevo a la misma hora y en el mismo lugar la semana siguiente y garantiza personalmente la seguridad de la señorita Constance mientras tanto, lo que hace que Carolina respire aliviada. Kais añade que hay algo más y, con una sonrisa astuta, le pregunta si quiere que le rellenen el café. Carolina rechaza rápidamente la oferta, le da las gracias y se prepara para irse. Kais se despide de ella con pesar. Carolina sale rápidamente del lugar, considerando ese momento como el más aterrador de toda la reunión. Le parece extraño lo inquietante de su despedida, confirmando que realmente es el jefe del gremio de inteligencia personal del emperador y huye sabiendo que no sobreviviría a una segunda taza. Kais la observa marcharse. Al cabo de un rato, llega el emperador. Kais le da un informe sobre Carolina y le pregunta qué opina. El emperador se pregunta si encontrarse con ella hoy fue solo otra coincidencia. Kais responde que no está seguro, pero que definitivamente es extraño. El emperador nunca imaginó que ella vendría allí sola, y menos aún con la información exacta que necesitaban desesperadamente en ese momento. Pregunta si la investigó adecuadamente y Kais confirma que hizo todo lo posible, entregándole un archivo con información sobre Carolina. Su madre es la segunda hija del antiguo conde Lynx y su padre es un plebeyo que creció en un orfanato. Su padre fue posteriormente nombrado profesor de la academia y recibió el título de barón, aunque solo de forma nominal. En la práctica, son plebeyos adinerados más que verdaderos nobles. La señorita Carolina ha trabajado continuamente en el Palacio Imperial desde su graduación, sin lagunas sospechosas en su historial. El emperador descarta la posibilidad de que Carolina Díaz trabaje para el duque Camelot. Kais explica que el conde Lynx y el duque Camelot son rivales bien conocidos, y dado que la señorita Díaz es la sobrina del conde, es imposible que lo ignore. Aunque las familias Lynx y Díaz rompieron oficialmente sus lazos debido a un matrimonio desigual, eso fue solo una formalidad. En realidad, ambas familias mantienen buenas relaciones, y como el conde Lynx no tiene heredero, es muy probable que la señorita Díaz herede el título en el futuro. Kais se pregunta por qué ella cooperaría con el duque Camelot en esas circunstancias. Añade que, si esto fuera un complot, hay demasiados detalles descuidados y encuentros difíciles de considerar intencionales. El emperador recuerda el incidente de las flores, que probablemente fue solo un gesto amable, y que las fresias eran la flor favorita de su difunta hermana menor, algo que nadie podría saber. Pero él simplemente no puede descartar todo esto como una mera coincidencia. Le dice a Kais que también asistirá a la reunión de la próxima semana. Necesita verla con sus propios ojos e interrogarla él mismo. Una semana después, el personal del Departamento del Tesoro está encantado con la ausencia de Donovan. La vida ha mejorado mucho sin él. Han estado saliendo del trabajo puntualmente todos los días, deseando que nunca regresara. Pero alguien comenta que sentiría lástima por cualquiera que se haga amigo de un criminal. Otros hablan de Constance, preguntándose qué estaría pensando, asumiendo que tomó dinero de Donovan y Andrew, comentando que se pudrirá en la cárcel por mucho tiempo. Carolina escucha en silencio los chismes, confiada en que Constance volverá pronto. Se dirige a su reunión con el gremio de inteligencia, decidida a obtener una respuesta clara. Llega al café. Kais la recibe, notando que llegó temprano. Ella le dice que terminó el trabajo antes de lo previsto. Al notar a otros clientes en el café ese día, se pregunta sarcásticamente si la gente realmente viene allí solo a tomar café. Kais la lleva a la parte de atrás, explicándole que su conversación podría tomar un tiempo. La guía a través de una puerta secreta y luego baja por una escalera de piedra que conduce hacia abajo. Carolina siente cierta desconfianza en ese lugar. Kais le dice que la dejará allí y se va. Ella se pregunta si tiene que entrar sola, esperando que no haya un secuestrador esperándola. Entra en una habitación brillantemente iluminada y se sorprende al ver una silueta familiar que la recibe. Es Everett, quien le pregunta si se han visto antes. Carolina ríe sarcásticamente, sin energía para sorprenderse ya. Se da cuenta de que por eso él se molestaba tanto cada vez que se cruzaban. Él también está vinculado al gremio de inteligencia. Ella le pregunta directamente cómo está Constance. El emperador parece sorprendido por su pregunta. Ella le pregunta qué quiere decir. Él le responde que pensó que lo primero que ella preguntaría sería qué hace él allí y que asumió que ella había descubierto su identidad y lo estaba acosando intencionalmente. Carolina se ríe de su descaro. Contraataca señalando que él era quien aparecía por todas partes
partes a donde ella iba, preguntando sarcásticamente si eso es el síndrome del personaje principal. Piensa para sí misma que él es lo suficientemente guapo como para hacer creíble ese tipo de delirio. Él se acerca a ella y le pregunta si siente calor. Luego le toca la mejilla, diciéndole que tiene la cara sonrojada. Ella grita internamente que es completamente por su culpa. Intenta mantener la compostura, dándose cuenta de que esa es una táctica para obtener ventaja en las negociaciones. Se convence de que no caerá en un truco tan barato. Sonríe con confianza, decidida a no dejar que la manipule. De repente, la puerta se abre de golpe. Kais entra y les dice que los últimos clientes se han ido y que el café ahora está cerrado para que puedan hablar libremente. El emperador se sienta y le dice a Carolina que van a ponerse manos a la obra. Sonríe levemente, claramente impresionado por ella, al notar que hace un momento no pudo ocultar sus expresiones, pero se calmó al instante en cuanto él mencionó el trabajo. Recuerda cómo parecía estar maldiciéndolo mentalmente cuando le preguntó si lo estaba siguiendo. Espera que, al igual que sus expresiones transparentes, sea alguien que no tenga absolutamente nada que ocultar. Sugiere que tomen algo, preguntándole si quiere un vino de frutas mientras él se prepara un whisky. Carolina duda un segundo, así que él sugiere un café. Ella rechaza rápidamente la opción del café, diciendo que cualquier otra cosa estaría bien. Él recomienda el vino de frutas, señalando que no tiene que preocuparse por las habilidades del dueño, lo que hace que Carolina se dé cuenta de que él sabía exactamente lo malo que sabía el café del lugar. El emperador va directo al grano, diciéndole que comenzarán con lo que probablemente más le intriga. Le asegura que su amiga Constance está bien y no ha sufrido ningún trato injusto durante la investigación, pero añade que es poco probable que la liberen de inmediato. Carolina expresa su preocupación, recordándole el trato que hizo con Kais. El emperador explica que su evidencia por sí sola no es suficiente para arrestar al duque Camelot en el acto. Necesitan obtener pruebas adicionales y verificar los documentos. Agrega que el equipo de inspección está trabajando día y noche y que los resultados estarán disponibles pronto, momento en el que se demostrará la inocencia de su amiga y será puesta en libertad. Carolina siente un poco de lástima por el equipo de inspección y pregunta si Constance será liberada definitivamente. El emperador le promete que sí, siempre y cuando sus datos sean correctos. Le pide que comprenda que deben manejar las cosas con cuidado, ya que la reputación de su gremio está en juego. A Carolina se le escapa un comentario sobre lo difícil que es para él confiar en la gente. Se corrige a sí misma, sorprendida, y se disculpa, alegando que debe estar un poco ebria, añadiendo que no quiso ser grosera. El emperador le dice que es refrescante y que se alegra de ver su lado honesto. Luego le dice que eso lo lleva al punto y le pregunta si le está ocultando algo, pidiéndole que sea completamente honesta con él en ese momento. Carolina tartamudea y se pone nerviosa al ver su expresión severa. Luego confiesa que, incluso antes de venir allí, pensó que él era increíblemente guapo. El emperador queda completamente desconcertado por su repentina confesión. De repente, Carolina pierde el conocimiento y se desmaya. El emperador la atrapa, preguntándole si se siente mal. La llama por su nombre mientras grita el nombre de Kais desde afuera. El emperador la carga y ordena que llamen a un médico de inmediato. Carolina despierta en una cama y una doctora la tranquiliza diciéndole que no es nada grave. La doctora pregunta al emperador y a Kais si bebió vino hecho con bayas amarillas, explicando que, en casos raros, algunas personas muestran una reacción hipersensible a esa fruta. No hay toxicidad ni efectos secundarios importantes y pronto estará completamente despierta, pero el emperador admite que fue culpa suya. Le dieron esa bebida deliberadamente para sacarle información. Buscaban el efecto relajante de las bayas amarillas, pero nunca esperaron que se desmayara. En circunstancias normales, es un ingrediente completamente inofensivo. Kais sugiere tomar algún medicamento del laboratorio de la doctora por precaución y ella está de acuerdo. Después de que todos se van, el emperador suspira, admitiendo que se equivocó por ser demasiado apresurado y decide que necesita disculparse como es debido cuando despierte. Por suerte, parece que realmente no le oculta nada. Recuerda su repentina confesión, pensando que nunca esperó escuchar algo así. Carolina despierta y pregunta quién es él. Lo reconoce y lo acusa de intentar envenenarla, preguntándole si intentó matarla y fracasó. Se pregunta horrorizada si la va a rematar de una manera más brutal. El emperador se disculpa, explicando que se desmayó por el alcohol que prepararon. Contenía un ingrediente destinado a relajar al bebedor y hacerlo más honesto de lo normal. Ella pregunta si quería hacerla confesar porque pensaba que ocultaba algo, lo cual él confirma, pero añade que se dio cuenta de que no tiene absolutamente nada que ocultar. Se disculpa sinceramente por haberla engañado. Ella le dice que está bien, entendiendo que es parte de la naturaleza del gremio de inteligencia, pero añade que, dado que no manejaron las cosas con cuidado, deben asumir toda la responsabilidad por el caso de Constance. El emperador inmediatamente le promete que lo hará. Ella le dice que ahora se irá a casa a descansar, y él está de acuerdo. Ella está sorprendida al encontrarlo parado justo a su lado. Le pregunta por qué está allí, y él le responde que tiene que acompañarla a casa. Sonríe
sonríe, diciendo que no puede dejar que alguien que acaba de desmayarse por su error camine sola en medio de la noche. Le pregunta si se siente incómoda y ella responde que no. Piensa para sí misma que esa situación es completamente surrealista. Nunca podría haber imaginado, cuando se conocieron, que terminarían enredados de esa manera. Él le pregunta si suele tomar ese camino, señalando que se ve oscuro y peligroso para una mujer que camina sola. Ella le dice que ha vivido allí durante años y que está acostumbrada. Él le pregunta si ha estado caminando por ese camino junto al cementerio de Grizzly Park durante años, y ella lo confirma, explicando que esa es precisamente la razón por la que el alquiler es tan barato. Añade que una amiga suya se mudó porque le aterrorizaba el cementerio, pero que ella nunca ha tenido miedo de cosas así. El emperador comenta que eso es un alivio y parece que no tiene a nadie que regrese como fantasma para atormentarla en sus sueños. Carolina lo interrumpe, preguntándole si es un caballero, recordando como él le había dicho que solo mencionara su nombre, Everett Roas. Él le pregunta qué la hace decir eso. Ella le cuenta que él la agarró de la muñeca la primera vez que se conocieron y que cualquiera con esos reflejos tiene que ser un artista marcial. Como pertenece al gremio de su majestad, supone que al menos debe tener el título de caballero. Añade que probablemente luchó junto a su majestad en la última guerra y debió haber visto horrores indescriptibles, y tal vez algunos de esos recuerdos aún lo mantienen despierto por las noches. Luego sonríe y le dice, pero gracias a ti he podido dormir tranquila todas las noches. Carolina le agradece sinceramente. A cambio, el emperador la mira en silencio, luego la suelta y se da la vuelta para irse, pero de repente se detiene y le dice que es sorprendentemente elocuente. Ella se pregunta si está avergonzado, pero le asegura que no estaba tratando de halagarlo, que lo decía en serio y que está segura de que todos los ciudadanos del imperio sienten exactamente lo mismo. Siguen caminando hasta que se acercan a su destino, así que ella le pide que la deje allí. Se niega a dejar que la acompañe hasta la puerta de su casa, diciendo que una dama no revela su dirección a un hombre desconocido, aunque sabe que él podría averiguarla fácilmente. Él espera que su casa no esté lejos, así que ella lo tranquiliza y se despide. Él la llama antes de que se vaya, pidiéndole que lo llame Sir Rojo si alguna vez se vuelven a encontrar. Carolina acepta su petición, preguntándose por qué le importan tanto los títulos, suponiendo que es solo algo propio de la noche. Se siente satisfecha con lo que ha hecho hasta ahora y todo lo que puede hacer es esperar a que Constance regrese sana y salva. Al día siguiente en la oficina, su compañera Heather le dice que un caballero de la inspección la está buscando. Carolina se sorprende, preguntándose qué está pasando. Encuentra a un caballero esperándola. Él le dice que tiene un mensaje para ella. Le han ordenado escoltarla al centro de detención imperial para que pueda confirmar por sí misma la seguridad de la señorita Constance. Carolina se emociona profundamente y el caballero explica que le han ordenado actuar con discreción y que ella está oficialmente citada para ser interrogada como testigo. Ella acepta con entusiasmo. Piensa para sí misma que el emperador se movió mucho más rápido de lo que esperaba, ya que le había dicho que aguardara hasta descubrir toda la corrupción del duque Camelot. Se siente agradecida de que haya cumplido su promesa de asumir la responsabilidad por la seguridad de Constance. Algunos de sus compañeros de trabajo la detienen cuando sale. Uno le pregunta si ya se va del trabajo y ella responde que surgió algo urgente. Otro le pregunta sarcásticamente si también se vio envuelta en el problema de Constance. Y alguien más añade que vieron al inspector la noche anterior buscándola, suponiendo que Constance la arrastró al asunto para reducir su propia condena. Carolina los descarta mentalmente como patéticos y los ignora, marchándose al considerar que no merecen su tiempo. Le advierten que tenga cuidado, preguntándole si siquiera sabe cuántos nobles de alto rango están involucrados en el caso, y le dicen que hay rumores de que la familia del conde Lynx también está implicada. Siguen chismeando sobre cómo la facción Lynx se movió para aplastar al duque Camelot. Carolina se vuelve hacia ellos y dice que se asegurará de transmitirle esa maravillosa noticia a su tía. Aclara que la condesa Lynx de la que hablan es su tía y que está segura de que disfrutará escuchándolo. Le piden que espere, completamente sorprendidos, pero ella simplemente se va con una mirada de desprecio, jurando hacerles pagar caro una vez que Constance sea liberada. Reflexiona sobre cómo últimamente ha oído mucho el nombre de su tía, sabiendo que es una figura influyente en el imperio, aunque su relación no es precisamente buena. Llega al centro de detención y el caballero le dice que Constance está recluida en la mazmorra más profunda. Nota que el lugar es frío y húmedo, y se pregunta cómo es posible que ni siquiera le hayan dado una manta en un sitio así. Se queda de pie frente a la celda, esperando que su amiga esté bien. Constance la llama, y Carolina se sorprende al oír su voz desde dentro. Se alivia al verla bien, pero queda completamente atónita al descubrir que Constance vive en una celda lujosa. Constance le dice que no tiene idea de por qué, pero que empezaron a acondicionar la celda poco después de que la llevaron allí. Gracias a eso, está disfrutando su estancia como si estuviera de vacaciones, dejando a Carolina totalmente perpleja. De repente, Constance reacciona y le pregunta a Lena por qué está allí, preguntándole con ansiedad si
también fue arrestada. Carolina la tranquiliza diciéndole que no y le explica que logró contactar con uno de los ayudantes cercanos del emperador, quien le concedió derechos de visita. Constance se siente aliviada y le dice que le preocupaba que Lena hubiera asumido la culpa por ella, pero alguien del lado de su majestad se acercó y le dijo que los cargos habían sido retirados. Constance se sorprende por las conexiones de Lena con el círculo íntimo del emperador. Carolina le dice que le explicará todo cuando salga, asegurándole que no tardará mucho, ya que su majestad, conocido por su rapidez y crueldad, seguramente ya habrá llevado al verdadero culpable al límite. Una semana después, la noticia del arresto del duque Camelot se extiende por todo el imperio. Salen a la luz cargos de malversación, soborno y creación de fondos ilícitos mediante el desvío del presupuesto imperial. Basándose en la enorme cantidad de pruebas incautadas en su propiedad, sus cómplices nobles más cercanos también son arrestados. Y cuando se corre la voz de que el propio emperador dirigió la redada del equipo de inspección, la crueldad del emperador vuelve a ser tema de conversación. El regreso de Constance a la oficina es recibido con flores, y sus compañeros celebran su vuelta. Ella les asegura que está perfectamente bien. Un miembro del personal de mayor antigüedad comenta que se alegra de que todo haya salido bien. Mencionan que Donovan fue arrestado la noche anterior y que él era el verdadero culpable todo el tiempo. Alguien le pregunta a Carolina si cree que un hombre así merece pudrirse en prisión de por vida. Ella responde que está segura de que su majestad manejará el asunto apropiadamente, mientras piensa con sarcasmo en su hipocresía y jura vengarse más adelante. El jefe de departamento les ordena volver al trabajo. Constance la detiene antes de que empiece, diciéndole que tiene algo que mostrarle. Le enseña una bolsa llena de monedas de oro, explicando que es la compensación que recibió por todo lo ocurrido. Dice alegremente que el dinero es la mejor medicina, añadiendo que, aunque esa cantidad podría ser insignificante comparada con el fondo secreto confiscado, sigue siendo increíble. Carolina pregunta si es cierto que el duque Camelot perdió su título y todas sus tierras y bienes. Constance lo confirma, añadiendo que su majestad estaba tan furioso que quiso ejecutarlo en el acto, pero incluso los nobles proimperiales le suplicaron que reconsiderara, señalando la larga historia de la familia Camelot. Así, el duque apenas escapó con vida. Constance comenta que, como plebeya, nada de eso le importa, quien le dé comida y dinero es el mejor para ella. Carolina piensa que el emperador es verdaderamente aterrador, ya que intentó ejecutar a un duque sin dudarlo, y decide no volver a involucrarse con él para mantener su vida tranquila. Constance le pregunta por sus planes para el próximo festival del Día de los Fundadores. Es el primer festival desde el regreso de su majestad, y los rumores dicen que será el más grande de la historia. Además, están movilizando a 300 magos solo para el espectáculo de fuegos artificiales de la última noche. Constance sugiere que vayan juntas, prometiendo comprar mucha comida deliciosa en el mercado nocturno, ya que ahora es absurdamente rica. Carolina acepta y deciden celebrar su liberación. La escena cambia a las celebraciones por todo el imperio. En el templo, se ofrecen oraciones por el imperio regentia y se dan bendiciones a todos. En el segundo día del festival, Carolina sigue enterrada en trabajo. Constance se queja de haber pasado 2 días enteros del festival trabajando, pensando que a veces la cárcel sonaba mejor. Le dice a Carolina que casi termina y le pregunta si aún le queda mucho trabajo, a lo que ella responde que muchísimo. Carolina se queja de que todo el trabajo de Andrew recayó sobre ella tras su arresto junto a Donovan. Constance se indigna por la injusticia y se ofrece a ayudarla, pero Carolina se niega, diciendo que casi termina y pidiéndole que se vaya primero. Le recuerda que la última vez tuvo problemas por hacer el trabajo de otro. Constance se conmueve por su amabilidad y se va tras aconsejarle que no se sobrecargue. Carolina continúa trabajando hasta altas horas de la noche. Luego sale al balcón a tomar aire fresco. Nota que el palacio imperial sigue lleno de gente a esa hora. Recuerda que el baile de máscaras se celebra esa noche, pero lo considera una simple fiesta social para nobles que no tiene nada que ver con ella. Decide concentrarse en qué comerá con Constance al día siguiente y pasea por los jardines. De repente, un hombre con capa salta frente a ella desde lo alto. Carolina se sobresalta y ve al hombre sujetándose la cabeza con dolor. Piensa que es un asesino y comienza a gritar, pero antes de que pueda hacerlo, él le tapa la boca con el dedo y le pide que se calle. Le pide que se calme y entonces ella lo reconoce. El hombre se quita la máscara, revelando su identidad. Carolina queda conmocionada y le pregunta a Sir Roxis por qué está allí. Entonces él le dice que se calle. Escuchan las voces de mujeres que lo persiguen desde lejos, diciendo que no ha llegado muy lejos. Roxis se disculpa con Carolina, explicándole que lo aclarará todo más tarde. Luego le pide que lo esconda un momento. La escena cambia al baile de máscaras de antes, donde una dama está hablando con otros invitados. La dama choca con un hombre y derrama su copa sobre él. Se disculpa profusamente por arruinarle la ropa. Ella se ofrece a traerle ropa nueva como disculpa y lo invita al salón. El emperador suspira, pensando que sabía que esto sucedería. Entonces se explica que el baile de máscaras es un evento anual, una reunión social para los nobles, pero una vez
que se ponen la máscara, todas las diferencias y posiciones desaparecen. Una de las reglas no escritas es no preguntar a nadie sobre su verdadera identidad y hablar de cualquier conversación que haya tenido lugar en el baile más tarde se considera una grave falta de etiqueta. El propósito original del baile era brindar consejos sinceros al emperador o facilitar encuentros entre nobles, pero el emperador piensa que ahora se ha convertido solo en una oportunidad para que las jóvenes intenten acercarse a él. Incluso con las máscaras, el color de los ojos no se puede ocultar y por eso pretendía dejar las cosas así también. Everett Roxas aparece esta noche en un flashback. El ayudante del emperador solicita permiso para visitar a sus padres durante el festival después de que terminó la guerra y el emperador aprueba su solicitud. La escena regresa al baile, donde el emperador suspira porque no pudo negarse a la petición de su ayudante. Rechaza la oferta de la dama, diciendo que se encargará él mismo de su ropa e intenta irse, pero se encuentra rodeado de muchas otras damas. Sintiéndose atrapado, decide escapar. De vuelta con Carolina y el emperador. Carolina le pregunta asombrada sobre su asistencia al baile y luego escapar de él y ser perseguido. Roxas admite que saltar por la ventana probablemente lo hizo parecer sospechoso. Entonces, Carolina deduce que en realidad es un noble. Ella le pregunta por qué asistió al baile si lo odió tanto que huyó. Él explica que fue debido a circunstancias especiales y que, como era su cumpleaños, no podía perdérselo. Él le pide ayuda para salir del palacio porque no tiene permiso de entrada. Carolina entra en modo de oficinista práctica y se pregunta por qué iba a preocuparse por ayudarlo si ya estaba ocupada, pero al ver su mirada triste, piensa que tiene un lado humano. Acepta ayudarlo a salir del palacio y le pide que la siga. Roxas le agradece profundamente y promete devolverle el favor, así que ella le dice que no se preocupe. Añade que quiere agradecerle debidamente su ayuda para salvar a Connie. Llegan a una de las puertas donde el guardia los recibe. Carolina presenta su permiso de entrada. El guardia confirma su identidad y luego pide el permiso de su acompañante. Carolina miente diciendo que es su colega y que olvidó su permiso y que había entrado con ella por la puerta principal esa mañana. El guardia le dice que entonces no pueden pasar por allí porque, como empleada del palacio, debe conocer las normas. La norma establece que cualquier acompañante sin permiso debe salir por la misma puerta por la que entró. Carolina empieza a actuar, alegando que han estado trabajando toda la noche y que estaban deseando visitar el mercado nocturno del festival, pero que la puerta principal está demasiado lejos. Añade que, para cuando lleguen, todos los puestos de comida habrán cerrado, mientras que esta puerta está más cerca. Finge llorar, diciendo que volverán a casa con hambre, así que el guardia, presa del pánico, cede. Les permite pasar solo por esta vez y les pide que sigan las reglas la próxima vez. Entonces Carolina le da las gracias felizmente. Roxas admira su astucia. Ella le explica que ha estado trabajando en el palacio durante años y le revela su estrategia. Si pareces lo suficientemente patética, la gente quiere consolarte. Así es como el corazón del guardia se conmovió por su supuesta tragedia. Roxas entiende que la base de la persuasión es crear un sentido de empatía. Entonces le pregunta, ya que trabaja en el Ministerio de Finanzas, si realmente estaba trabajando hasta tarde debido a sus obligaciones. Ella confirma que realmente tiene mucho trabajo. El ministerio se llena mucho más durante la temporada de festivales y ella revisó cientos de formularios de autorización de presupuesto solo ese día. Roxas le pregunta si le guarda rencor al emperador, pero ella lo niega inmediatamente. Explica que el festival se celebra para conmemorar el nacimiento de su majestad y agradecerle por su protección de la nación. Todos pueden disfrutar de ese día sin miedo, así que, en lugar de resentimiento, ella le está agradecida, dejando a Roxas conmovido por sus palabras. Carolina piensa para sí misma que esa fue una respuesta perfecta, ya que no se atrevería a quejarse frente a alguien cercano al emperador, pero en realidad lo que dijo era cierto, pues si no hubiera sido por la victoria del emperador en la guerra, esta paz no existiría. Él es una persona aterradora, pero ella le está agradecida. Roxas le pregunta si tiene planes de disfrutar del festival, y ella responde que sí. Le dice que realmente quiere ver el espectáculo de fuegos artificiales al día siguiente y que esa es una de las razones por las que trabajó hasta tarde. Roxas se ofrece a ir con ella al festival. Carolina se pone nerviosa por su repentina invitación. Él explica que siente cierta responsabilidad o culpa por verla trabajar tanto, así que, si ella acepta, le gustaría acompañarla. Carolina se sorprende, preguntándose si él piensa que está trabajando horas extras por el caso del duque Camela. Ella considera que todo ha estado ocupado como de costumbre, así que no hay razón para que él se sienta mal. Se sonroja, admitiendo para sí misma que por un momento pensó que la estaba invitando a salir. Le agradece la oferta, pero le dice que ya tiene planes con una amiga del trabajo. Roxas parece sumamente decepcionado y repite en voz baja que ya tiene planes. A Carolina se le acelera el corazón al ver su expresión. De repente, cambia de opinión y dice que acaba de recordar que sus planes se cancelaron porque ha estado trabajando mucho y se le olvidó por completo. Roxas sugiere que se vean en la cafetería de Caís al día siguiente a las 6 de la tarde. Ella acepta, pero enseguida
enseguida se arrepiente de su decisión precipitada y mentalmente se disculpa con Connie por haber cancelado sus planes. Mientras tanto, Connie piensa felizmente en que se pondrá para salir con Carolina. Al día siguiente, Connie se sorprende al saber que Carolina ya tiene acompañante para el festival. Emocionada, la abraza y le pregunta quién es. Carolina la tranquiliza explicándole que no es una relación romántica, sino solo un acompañante y que se trata del ayudante del emperador del que le habló antes, quien la ayudó cuando estuvo detenida. Connie se siente sorprendida y emocionada, creyendo que Carolina y ese hombre se han metido en una relación. La anima a ir y disfrutar de su cita al máximo, a pesar de la insistencia de Carolina de que no es una cita. Connie le explica que cuando un hombre y una mujer van juntos a un festival, comparten comida callejera y ven fuegos artificiales, eso es lo que la gente llama una cita. Carolina encuentra su lógica sólida y no puede discutir, pero tan pronto como piensa en ello como algo más que un simple acompañante, siente un extraño nerviosismo. Más tarde, el emperador llega al café de Kais, quien se sorprende por su visita inesperada, especialmente porque el café está vacío. El emperador le dice que tiene algunos asuntos allí y le explica que había quedado con Lady Díaz ese día. Kais se alegra con la noticia. El emperador rechaza la oferta de Kais de tomar café, diciendo que se irá pronto. Luego le dice que irá con ella al festival, dejando a Kais paralizado por la sorpresa. Kais le pregunta el motivo de su repentina cercanía con Lady Díaz. El emperador responde que no es así y explica que le debe un favor y se ofreció a acompañarla al festival, pero Kais se pregunta sarcásticamente que si acompañar a una dama no es una cita, entonces ¿qué es? El emperador le dice que la hora de su encuentro se acerca y le pide que la acompañe adentro cuando llegue porque descansará un rato. Kais lo detiene, preguntándose si va a acompañar a una dama con esa ropa común. Al emperador le parece extraño, pero Kais insiste en que su ropa es el problema, la describe como opaca y sombría, y afirma que ninguna dama querría ser acompañada por alguien vestido así. El emperador pregunta con ansiedad si realmente es tan mala, aunque la lave todos los días. Kais afirma que lavarla no es suficiente e insiste en prepararle algo nuevo. El emperador le pregunta si puede hacerlo rápido. Kais le recuerda que es el jefe del gremio Halcón Azul, el gremio de inteligencia más grande del imperio, y le promete mostrarle el significado de la verdadera eficiencia, pidiéndole que se lo deje a él. Kais jura que lo hará lucir completamente diferente y comienza a obligarlo a quitarse su ropa andrajosa. Carolina llega al café jadeando, pensando que casi llega tarde porque le asignaron trabajo a última hora. Ve la figura de Sir Roxis esperándola afuera y, cuando él se da la vuelta, se sorprende por su elegante apariencia. Él la saluda y ella responde confundida. Nota que luce diferente ese día. Él le explica que Kais insistió en cambiar su ropa porque iba al festival. El emperador le dice que le dijo a Kais que no importaba, pero Carolina insiste en lo contrario. Dice que en realidad sí importa. El emperador sonríe, de acuerdo con su opinión. Carolina sugiere que den un paseo, así que él acepta. Carolina piensa para sí misma que este hombre no es bueno para su corazón. Llegan al concurrido mercado nocturno y Carolina expresa su asombro por la multitud de gente. Roxis le recuerda que aún hay tiempo antes de que comiencen los fuegos artificiales y le pregunta qué le gustaría hacer. Ella sugiere comer algo mientras pasean. De repente, ve un puesto que vende brochetas de pollo. Ella recuerda esta escena exacta de su vida pasada y recuerda el sabor de las deliciosas y sazonadas brochetas de pollo. Siente que este recuerdo la trae de vuelta a casa. Roxis nota que está distraída y le pregunta si está bien. Ella sugiere que coman esas brochetas porque se ven apetitosas, así que él está de acuerdo. Ella pide 2 brochetas, una picante y otra normal. Entonces Roxis pide lo mismo. Ella se pregunta si él está seguro, porque tal vez no esté acostumbrado a ese tipo de sabores, pero él confirma que probar cosas nuevas es bueno. Ella recibe la brocheta de pollo y se siente abrumada de felicidad. No había olido nada tan maravilloso en mucho tiempo. La prueba y disfruta de su delicioso sabor. Le pide a Roxy su opinión, pero nota que está sufriendo por el picante intenso. Ella le pregunta si no es de su gusto, así que él lo niega. Él elogia la cocción, pero ella se da cuenta de que está teniendo problemas con el sabor picante. De repente, ella saca un caramelo para Roxy y se lo ofrece. Le dice que suele llevarlo como refrigerio para limpiar el paladar. Le explica que después de comer comida picante uno anhela algo dulce y le pregunta cuál es su sabor favorito. Él acepta el sabor a algodón de azúcar, por lo que Carolina piensa que las brochetas estaban demasiado picantes para él. Están disfrutando de los dulces cuando una voz fuerte llama su atención. Un hombre anuncia un juego de dardos con un premio de 10.000 monedas de oro. Carolina reconoce al instante que se trata de una estafa típica. Recuerda juegos similares en parques de atracciones de su vida pasada, donde los premios estaban fijos y nunca caían, siendo solo un truco para sacarle el dinero a la gente. El dueño del puesto llama a Roxis, lo invita a participar y lo humilla, diciéndole que un hombre de verdad debería al menos ganar un regalo para su novia, lo que pone nerviosa a Carolina. Roxis le pregunta a Carolina si quiere algo, pero ella lo niega. El dueño del puesto
supuesto comenta que el juego es más difícil de lo que parece y afirma que requiere agilidad y fuerza y que los hombres débiles no pueden ganar.